Bueno, vamos a empezar. Buenos días a todos. Queríamos pues hoy presentaros desde Aiming junto con Gradiant el programa de actividad de industria. Hemos previsto presentaros durante esta sesión pues primero pues qué es el programa de actividad de industria, en qué consiste y quién se puede beneficiar de ello. También explicaros pues el AUTE que se ha creado Actívate entre Aiming y Gradiant para impulsar este programa. Y por parte de Daniel García de Gradiant, que como director del área de digitalización de Gradiant, pues nos va a explicar pues recomendaciones y buenas prácticas que han realizado desde el centro tecnológico y algún casos de uso de esta transformación digital. Ya que veremos con unos turnos de preguntas, pues si surge alguna duda para poder aclararlo. Entrando en materia respecto al programa de Activa Industria, deciros que este programa lleva ya algunos años, cuelga desde el ministro de Industria, en particular del Plan Estratégico de Industria Conectada del Ministerio. De hace unos años, pues para impulsar la parte de industrialización y digitalización de las pymes, ha puesto en marcha esta herramienta que es Activa Industria, que es un programa de asesoramiento, ¿vale? Es un programa de asesoramiento especializado en la digitalización de las pymes industriales y personalizado, ¿vale? Que no es que vamos todos en un taller o una sala y que hagamos una charla sobre lo que es la industria conectada, no, esto forma parte de un trabajo individualizado donde se va a realizar un trabajo de diagnóstico exhaustivo, un análisis de la situación de la digitalización de la empresa, en qué situación se encuentra, para después pues, presentarle un plan de transformación y buenas prácticas con algunas soluciones tecnológicas, pero incluso acercarle a proveedores tecnológicos y todo esto definiendo un marco de financiación que le permite pues, realizar esta transformación. Por lo tanto, no es un curso, es un asesoramiento, es una consultoría de digitalización individualizado. Este programa, ahora mismo va a haber una convocatoria que lanzará la EOI, la Escuela de Organización Industrial, que es el brazo armado de este programa, del Ministro de Industria. Está previsto que esta convocatoria salga en los próximos días o semana y tendremos hasta el último trimestre de 2024 para poder presentarnos como pyme industriales a este asesoramiento. ¿Quién se puede beneficiar de este programa? Pues como ya le he dicho no sé cuántas veces desde el inicio, son para pymes. ¿Vale? Pymes, recuerdo la definición, menos de 250 personas y menos de 50 millones, y menos de, 50 millones de euros de facturación, ¿vale? Repito, 250 personas y 50 millones de euros de facturación, ¿vale? Si cumplen estos dos requisitos, no es una pyme, no puede participar en este programa. Está enfocado, como bien lo indica, es digitalización de la industria, entonces está enfocado a pymes de SENAE 10 a 32, ¿vale? Actividades SENAE 10-32, que además cuando se va a presentar a la EOI nuestro interés en este programa, nos van a solicitar las escrituras para poder confirmar que efectivamente eso es nuestro área de actividad, ¿vale? También, pues como no, pues se va a verificar que se haya en corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y seguridad social y que está inscrito en el censo de las empresas. Pero el punto clave es que tienes que ser pyme manufacturera, ¿vale? ¿En qué consiste el apoyo? Como he dicho, es un asesoramiento, ¿verdad? Es un asesoramiento que es una ayuda en especie que tiene como un valor de 7.400 euros, pero que para la pyme, y eso es una novedad de este año, porque años anteriores tenían que aportar una parte de esta cuantía, va a ser de coste cero, ¿vale? Para la pyme
el coste monetario, se iba a decir, es cero. Después, evidentemente, pues habrá horas de dedicación de la pyme para entender bien lo que le estamos pidiendo y entender bien el plan de transformación que le vamos a presentar. Pero no va a haber ninguna factura para este trabajo. La concesión es por orden de entrada, ¿vale? Es una ayuda que es concurrencia no competitiva, el primero que llega, primero servido. Nosotros desde Gradian y Aiming, por nuestra eh, solvencia técnica y económica demostrada, pues vamos a poder asesorar 250 pymes con el equipo de consultorías que tenemos en Aiming, el equipo técnico que hay en Gradian. ¿En qué consiste el programa? El programa consiste, tiene como 3 etapas, ¿vale? La primera etapa es un diagnóstico de la situación de la empresa para conocer la madurez digital. ¿Cómo se va a realizar esto? Pues se utiliza una herramienta del Ministerio de Industria que se llama ADA, donde vamos a hacer un cuestionario que en nuestro caso además tendrá una elaboración adicional o un diagnóstico adicional para entender bien el grado de madurez de la empresa. Entonces, para hacer este diagnóstico, pues haríamos visitas a la empresa, ¿vale? Se hará visitas, se entenderá bien cuál es vuestra situación de digitalización mediante estas preguntas y con esto, pues junto con Gradian, pues se elaborará el plan de transformación digital, ¿vale? ¿Qué es el plan de transformación digital? Pues es definir, según lo que hemos visto de vuestro grado de madurez, pues qué tenéis que hacer en los próximos meses, año, para, con prioridades de cómo actuar dentro de vuestras empresas e incorporar habilitadores digitales, que puede ser un nuevo sistema de una parte de automatización, otra parte de control de CRM. Hay múltiples herramientas y ahora Daniel nos explicará cómo proceder y las buenas prácticas que se han ido realizando. Acabaríamos con una sesión final, que es un taller grupal, donde pues, se enseñará de forma tocando las diferentes herramientas que existen para que la gente lo pueda ver, lo pueda comprobar y cerraremos todos añadiendo a este plan de transformación que hemos comentado, pues con qué proveedores podían trabajar para hacer esta digitalización y qué tipo de financiación podían tener, tanto a nivel local como a nivel del Estado, para impulsar esta transformación. Concretamente, este programa de Activa Industria está ligado a un programa de ayuda del Ministro de Industria que se llama Activa Financiación, ¿vale? Entonces, lo ideal es empezar el diagnóstico de todo el plan de transformación de este año para que el año que viene, en principio del año que viene, en primer trimestre, podáis presentarlos a Activa Financiación para acometer las inversiones que se han definido en este plan. ¿En qué me puede beneficiar como pyme estar en este programa? Pues evidentemente tener un diagnóstico de mi situación, ¿vale? De ver cómo estoy a nivel de digitalización comparando con mi sector. Nosotros al final, teniendo una visión global del sector, pues podemos ver respecto al sector cómo está el grado de madurez de mi transformación digital, de mi digitalización. Y a partir de ahí, como hay un abanico muy amplio de soluciones digitales y tecnológicas ahora mismo en la industria conectada, sé que Daniel, por ejemplo, nos va a hablar de ciberseguridad, que es un tema que quizás no se abordó tanto hace 4 años o 3 años cuando empezó el programa, que se hablaba más de robotización o de Big Data o de sensorización, ya que hay un abanico de nuevas tecnologías que para una pyme, pues a veces es complejo entender cuáles son las prioridades y qué van a tener mayor beneficio para su empresa. Y para esto es el objetivo fundamental de este programa, es decir, ¿qué tengo que hacer a medio corto plazo para poder hacer esta digitalización y que me tenga el impacto mayor para mi empresa en términos de reducción de coste y de mejora de la calidad e incluso, ¿por qué no?,
de incrementos de mis ventas gracias a esta mejora de la competitividad. ¿Y todo esto para qué? ¿Cómo? Pues tendremos también, para ayudarnos, pues os haremos una matriz donde están las diferentes fuentes de financiación para implantar esta transformación digital. Para acabar, comentaros también que este programa tiene sus tiempos en el sentido que está todo acotado. Vamos a haceros 3 visitas en la empresa. Vais a participar a un taller. Vais a tener un asesoramiento de 50 horas por parte del Actívate, Gradian y Aiming. Es un programa muy potente de consultoría técnica que al final para vosotros es un coste cero y por lo tanto pues de gran interés intentemos para las pymes industriales en este momento de gran transformación digital. ¿Qué es Actívate? Pues Actívate es una UTE que hemos conformado la Aiming España y el Centro Tecnológico Gradian. Aiming somos una consultoría internacional, estamos presentes en 15 países, estamos especializados en el ámbito de estrategia de innovación y financiación de la innovación en empresas e instituciones y pues llevamos más de 30 años de experiencia en este mundo de consultoría para poder ayudaros en toda la parte de financiación, estrategia sectorial y en este proyecto en concreto pues ayudaremos en la parte de diagnóstico de la empresa. Y por otro lado, como no, necesitamos un gran partner tecnológico y ahí Gradian pues va a hacer toda la labor con su bagaje tecnológico que tienen conectividad, inteligencia, todos los trabajos de tecnología e implantación tecnológica que se ha realizado, pues trabajaremos mano a mano para dar el mejor servicio a las pymes y que este plan pues sea de gran utilidad para ello. Unas cifras de Aiming, somos unos 150 personas en España, tenemos más de 1.000 proyectos al año en lo que os comenté de estrategia, de ayudas, de proyectos que estamos presentando en diferentes administraciones, 30 años de experiencia. Hemos evaluado que de los años que vamos ahorrando a las empresas con este trabajo de la competitividad de las empresas en tema de deducción fiscal, bonificación fiscal, buscado de ayudas, pues en más de 112 millones de euros y tenemos ahora mismo pues más de 600 clientes trabajando para Aiming. Daniel, si nos puedes contar quiénes sois. Sí, gracias, Donia. Bueno, pues como ya mencionó Donia al principio, Gradiant es un centro tecnológico y como tal está orientado fundamentalmente a las TIC, a las tecnologías de la información y comunicaciones. Somos un centro que tenemos ahora mismo 15 años, este mismo año hacemos el 15º aniversario y aproximadamente somos un grupo de, bueno, ahora mismo unas 180 personas que trabajamos en el ámbito de la conectividad, la inteligencia y la seguridad para llevar la innovación al mercado y a la empresa, ¿no? Actuamos un poco lo que sería de la función de un centro tecnológico de puente entre la investigación más básica y el mercado, ¿no? Para llevar esa investigación más básica, transformarla en investigación aplicada y llevarla al mercado. Y bueno, tenemos bastante experiencia en proyectos de Industria 4.0 y bueno, ya os comentaremos ahora a continuación un poco más sobre ello, ¿no? De todo el bagaje que tenemos en la implementación de esos proyectos, ¿no? Que nos ha llevado pues a detectar una serie de recomendaciones y buenas prácticas. Muy bien. Y para acabar, pues un poco con quién hemos referencias industriales que hemos tenido. Aquí tenéis el abanico. Quiero resaltar en particular, ahí tenéis varios logotipos de clústeres, ¿vale? Tanto de diferentes áreas, del Centro Español de Plástico, de Ametic, que es de tecnología, de automoción como Gira. ¿Por qué ponemos en valor estos clientes en particular? Porque para vosotros al final como bien dicho, dentro de la transformación, os vamos a indicar pues quién es vuestro entorno con quien deberíais trabajar esta transformación digital. Y probablemente uno de estos entornos que va a facilitar
pues encontrar el habilitador digital que os puede ayudar en esta implantación esté en uno de estos clústeres. Por eso la intención de enseñaros pues, estos diferentes clústeres que hay actualmente. Y ahí pues tenéis el resto del logotipo de las clientes con quien estamos trabajando. Muy bien, eso era el programa, la explicación de Actívate. Y dejo la palabra ahora a Daniel, que es, antes lo he dicho mal, ahora voy a decir bien, es director del área de Sistema Inteligente de Gradian, y que nos explique pues en qué están haciendo, cómo lo están abordando y las buenas prácticas que han tenido en este campo, ¿no? Daniel. Gracias, Daniel. Vale, pues en todos los proyectos de Industria 4.0 o cuando una empresa quiere abordar un proyecto de transformación digital de Industria 4.0, surge siempre la duda de por dónde empiezo, ¿no? ¿Qué hago al principio? ¿Empiezo a implantar tecnología como si no hubiera mañana o cómo lo hacemos? ¿Hay que hacer un análisis específico o cómo se aborda, ¿no? Este tipo de proyectos, ¿vale? Pues un poco de lo que os voy a comentar ahora mismo, a lo largo de los siguientes minutos, es lo que hemos ido detectando a lo largo de varios años en implementación de varios proyectos de Industria 4.0 en los que hemos acompañado a los clientes tanto en la definición como en la implantación y desarrollo de tecnologías de este ámbito. Y fundamentalmente, como punto core, digamos, inicial, es la creación de un plan estratégico, de una estrategia con un roadmap definido, unos hitos definidos y unas priorizaciones, como decía Donia al principio, ¿no? De lo que ayudaría este programa de Activa Industria. ¿Cómo empezamos este proceso? Pues inicialmente observando. ¿Y qué observamos? Bueno, un poco lo que hemos recogido aquí en esta transparencia. Lo típico, pues que haríamos el análisis que se conoce como un DAFO, ¿no? De debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en primer lugar, con una visión introspectiva de cuál es la situación actual de la compañía. ¿Y cuál es la situación actual de la compañía? En diferentes departamentos. Es muy importante que lo tengamos en cuenta de todos los departamentos. Si queremos abordar un proceso de transformación digital de la compañía, no nos debemos de quedar solo en lo que puede ser la parte de proceso industrial, ¿no? Por ejemplo, pues veamos también el departamento de compras, veamos también el departamento de marketing, el departamento comercial. Debemos consultar, hacer un análisis sobre todos los departamentos de la empresa para analizar en qué somos buenos, cuáles son los puntos débiles que tenemos y fundamentalmente cuáles son las necesidades que hay en cada lugar, para después ver cómo podemos aplicar ahí las tecnologías, las nuevas tecnologías. Y es muy, muy importante que es cierto que este proceso venga, digamos, apoyado desde arriba, desde la dirección, pero es muy importante que tengamos en cuenta la opinión de la gente que está en el día a día del trabajo de la empresa en cada uno de los departamentos. Y es fundamental que desde el principio los incorporemos a este proceso. Y por otro lado, aparte de ese análisis introspectivo, pues tenemos que tener en cuenta también qué hay ahí fuera, cómo está nuestra competencia, hay algún tipo de oportunidad de ayudas, como puede ser el caso de Activa Industria, que nos permitan realizar este tipo de planes estratégicos, partners, posibles colaboradores. Y a partir de toda esta información, pues identificamos una serie de objetivos que pueden ser de diversos tipos, tecnológicos, de mejora de procesos, de mejora de personal, formación de personal, etc. Siguiente, Donia, por favor. Vale, entonces una vez que hemos hecho todo esto, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues hacer ese plan estratégico, tener un plan. Identificamos una vez que hemos identificado los objetivos a los que queremos llegar, debemos de priorizarlos y priorizar cómo vamos a realizar los cambios dentro de los diferentes departamentos de la empresa. Y fundamentalmente ahí es donde debemos de identificar cuáles son los que nos van a aportar más valor y un mayor retorno de inicio, un retorno de una inversión. Vamos a hacer una inversión que tendrá que tener un retorno y no tiene sentido que empecemos
haciendo una transformación digital en una parte de la empresa para la cual esa transformación no tenga un impacto realmente grande, ¿no? Es el famoso 80-20 de empecemos por lo que nos aporta un impacto mayor en la transformación. Y debemos de definir también cómo nos posicionamos. Dependiendo de las capacidades de la empresa, pues nos puede interesar definirnos más de una manera más innovadora, ¿no? De rompedora, de líder de transformación digital en el sector, o nos puede interesar tener una estrategia un poco más conservadora de seguimiento de lo que están haciendo otros líderes en el sector, depende un poco de las capacidades que tenga nuestra empresa, de ver cómo se van incorporando tecnologías en otros departamentos, ¿no? Que se puede hacer un proceso de benchmarking con otras compañías para ver cómo podemos sacar ese partido a las innovaciones tecnológicas. Y definir esa hoja de ruta que comentábamos al principio, definir esa hoja de ruta con los objetivos, que además tiene que actualizarse continuamente. Una vez echemos a andar esa hoja de ruta, no quiere decir que no podamos modificarla a lo largo de ese camino, ¿vale? Y que debamos modificar nuestras prioridades, reanalizarlas, porque, bueno, como sabéis, ahora las innovaciones cambian de la noche a la mañana, está ahora de moda todo el tema de ChatGPT y todas estas tecnologías que en cuestión de 6 meses o así han cambiado un montón de cosas, ¿no? Pues este tipo de cambios tecnológicos son los que tenemos que ir teniendo en cuenta mientras ejecutemos el plan estratégico y esa hoja de ruta. Como decía al principio, es fundamental tener en cuenta a las personas desde el principio. Desde un punto de vista de esa estrategia que definimos, una vez que hemos tenido en cuenta su input también para construirla, después de construir esa estrategia, démosla a conocer. Todos los niveles de la compañía, desde si estamos hablando de una compañía industrial de proceso, desde el personal de planta, pasando por las responsables de planta, por comerciales, gente del departamento de compra, todas las personas que forman parte de la compañía deben comprenderla y eso ayuda también además a que estén comprometidos con la ejecución de esa estrategia. Si creamos una estrategia sin tenerlos en cuenta y sin darla a conocer, en el 90% de los casos no va a funcionar bien. No va a ir bien, no va a ir por buen camino. Y además porque esta estrategia va a afectar a la gente en cierta medida, ¿no? Va a suponer cambios. Entonces, para favorecer esa adaptación al cambio es fundamental la comunicación con la gente. Comunicar, comunicar y comunicar continuamente. Y por otro lado, también hay que capacitar a todas las personas. Si capacitamos a toda nuestra plantilla en todas estas nuevas tecnologías y en su aplicación, van a aceptarlas de otra manera, que si no conocen lo que vamos a implantar, pues puede haber un rechazo mayor, ¿no? a la tecnología. Entonces, bueno, pues debemos capacitarlas en todos los departamentos, en el uso de estas herramientas habilitadoras y en cómo usarlas después en su día a día. Y también, si no tenemos talento en la empresa para cubrir algunas de las partes, pues es fundamental que lo captemos, bien sea para implantar las tecnologías, para evolucionarlas a futuro, para ayudar a tomar decisiones, etcétera. También importante, este camino en el mundo en el que estamos actualmente no tiene sentido que lo hagamos a solas, que la empresa aborde el plan estratégico por sí misma sin tener ningún input externo ni apoyo externo. Entonces, es fundamental también que dentro de este plan estratégico, como comentábamos al principio, se identifiquen una serie de proveedores que son los que nos van a aportar las tecnologías que faciliten el cambio, pero también de partners que nos ayuden en ese cambio, bien sea a implantar tecnología, que en cierta medida podemos verlo también como proveedores, o bien sea en la implantación de ese plan estratégico. Y otra parte de la que a veces nos olvidamos son nuestros propios clientes. Nuestros clientes también tendrán mucho que decir en la forma de que debamos implementar cambios, quizás no directamente,
pero sí que la demanda que ellos tienen de cómo vamos a fabricar nuestros productos puede afectar y los deseos que tengan de cómo lo hagamos puede afectar mucho a las tecnologías que debamos implementar, a cómo las debemos implementar y a cómo las debemos de priorizar. Porque al final, bueno, aplicando la metodología Lean que todos conoceremos, pues fundamentalmente lo que queremos es aportar el mayor valor al cliente, a nuestros clientes. Y volviendo un poco a la parte de que todo esto implica cambios, es fundamental pues que seamos capaces seamos capaces y seamos conscientes de que van a haber cambios y que hay que aceptarlos a lo largo de la implantación de todo este plan estratégico. Y fundamentalmente es crítico al comienzo, en esa implantación inicial que ponemos ahí, porque es donde se empieza a producir un salto más cualitativo de lo que estamos haciendo en la empresa, donde existe una serie de barreras de entrada que habrá que superar, sobre todo pues, en cambios en la dinámica de trabajo de personal y, como os decía, informarlos bien y comunicar bien para tener todo su compromiso. Luego, la evolución, una vez superamos esta implantación inicial, típicamente en nuestra experiencia ya es más pausada, digamos, y una vez se ha aceptado ese cambio inicial, es mucho más sencilla y ya debemos de centrarnos también en otros aspectos como es ganar nuevas capacidades, aumentar la competitividad de la empresa, generar nuevos modelos de negocio, porque la implantación de tecnología muchas veces nos puede ayudar a generar nuevos modelos de negocio también. Y al final que este proceso de cambio pues sea un día a día de la empresa. Si queremos ser una empresa innovadora, tenemos que aceptar los procesos de cambio, que sean muy dinámicos y que progresivamente, y bueno, como os decía al principio, las olas de innovación cada vez son más frecuentes, los cambios tecnológicos son más frecuentes y hay que estar al día fundamentalmente para no perder la competitividad. Si la competencia va más rápido que nosotros, vamos a perder la competitividad y bueno, al final es un punto negativo de cara a la actividad de la compañía. Vale, y este es un aspecto fundamental que muchas veces hasta ahora no se ha tenido en cuenta en las estrategias de transformación digital y con toda la implantación de tecnologías digitales, como bueno, leeréis mucho en las noticias últimamente, surgen muchos problemas de seguridad. Hay empresas que están siendo atacadas y viendo comprometida su seguridad y su producción, que ven parada su producción por unos días o incluso por algún tiempo más y eso al final pues implica unas pérdidas increíbles que alguna empresa, sobre todo de una pyme, no se puede permitir en su actividad económica anual. Entonces, debemos de tener ya desde el principio en cuenta la seguridad y priorizarla siempre. Todas las cosas que metamos en nuestro plan estratégico para implantar tecnologías en los diferentes departamentos, siempre debemos de tener un punto de análisis de la seguridad. Entonces, bueno, un poco lo que ponemos en esta transparencia. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero debemos de identificar qué riesgos tenemos. Al tener una mayor conectividad en planta, en la empresa, tenemos lo que ponemos ahí, mayor superficie expuesta a que nos ataquen. Entonces, debemos de analizar todos los riesgos que vamos a tener, cuáles podrían ser nuestros atacantes, por dónde nos podrían entrar en los sistemas TIC, no solo en lo que tenemos, sino en lo que tendremos a futuro. Y una vez identificados estos riesgos, pues prevención. Vamos a implementar las medidas que sean necesarias para limitar este tipo de riesgos y, muy importante también, solucionar los conflictos entre que tengamos una seguridad que sea como Fort Knox en Estados Unidos y no pueda entrar absolutamente nada, frente a tener funcionalidades que aporten valor a la empresa y aporten valor al cliente, ¿no? Hay que buscar ese punto de equilibrio entre tener una seguridad que no comprometa la actividad de la compañía si hay algún problema de seguridad, pero que tampoco sea demasiado excesivo. Y aplicar, bueno, pues todas las herramientas que pueda haber disponibles en el mercado.
y una vez que ya tenemos todo implantado, pues detectar y actuar lo más rápido posible, porque no nos vamos a librar de que nos ataquen. Es virtualmente imposible ahora mismo. En el mundo en el que vivimos vamos a sufrir ataques de un tipo o de otro. Ataques de phishing al correo. Una persona que desde dentro de la compañía que puede hacer un ataque voluntario o que comete un error y facilita la entrada de actores maliciosos en las redes de la compañía, ¿no? Nunca vamos a estar libres, entonces debemos de tener una capacidad de reacción alta para minimizar, si existe algún problema, pues minimizar los perjuicios que pueda causar este tipo de problemas y evitar que se propague, ¿no? Que si nos entra un correo peligroso que le bloquea a alguien el ordenador, pues tener las medidas necesarias para evitar que eso pues se acabe propagando a otros ordenadores, como ha sido el caso en alguna empresa en el pasado. Y fundamentalmente a mí me gusta resumir todo esto volviendo al concepto de fusionar la industria 4.0 con el link que lo conoce todo el mundo en industria ahora mismo, con esa filosofía de primero vamos a analizar bien las cosas, vamos a ver cuáles son los desperdicios que tenemos en nuestros procesos, bien sean industriales o bien sean de otro lado de la compañía, y no digitalicemos esos desperdicios, porque si no lo que estamos haciendo es llevarnos problemas que tenemos en el mundo real, digamos, al virtual también. Y entonces va a ser mucho más difícil de eliminar esos desperdicios, ¿vale? Construir la estrategia de transformación digital de manera incremental y, bueno, siguiendo este proceso y estas recomendaciones que hemos ido viendo. Y también otro punto fundamental que es el de ejecutar pilotos, pequeños pilotos y sobre los que vamos evaluando el retorno de la inversión. Es decir, no abordar de repente, vamos a cambiar la empresa muchísimo, absolutamente todos los procesos de golpe, sino, bueno, primero vamos a probar con esta priorización que hemos establecido, hacer un piloto. Hacemos ese piloto de un tiempo determinado, unos meses, un año, algo así, evaluamos el retorno de esa inversión. ¿Ha sido bueno? Bueno, pues extendemos el piloto, lo pasamos a producción más amplia. ¿Ha sido malo? Analizamos qué ha pasado mal y reevaluamos. Quizás no tendría sentido ejecutar esa acción en el plan estratégico, ¿no? Siempre, como decíamos, es algo que es bastante dinámico siempre. Vale, y a continuación, bueno, poneros algunos ejemplos de casos de uso, de transformación digital, de aplicación de la tecnología que hemos llevado a cabo en los últimos años. ¿Qué podemos cubrir? Pues fundamentalmente, a mí siempre me gusta comentarlo en estos tres ejes. En el caso de la industria, que es lo que está más cercano al proceso, lo que es más cercano a las actividades de negocio de la compañía y lo que implica a las personas, ¿no? Entonces, bueno, podéis ver ahí, bueno, y luego el eje transversal, que bueno, veis que pongo ahí 5G por la parte más de conectividad y comunicaciones y la ciberseguridad, que ya hemos hecho bastante hincapié en ello y que al final son transversales a estos tres pilares, ¿no? Entonces podéis ver ahí, pues por ejemplo, en la parte de procesos, que veremos a continuación, pues es fundamental pues tener una monitorización avanzada de nuestros procesos para poder sacar valor de los datos que tenemos ahí, de sensórica, de nuestros PLCs en planta, de nuestras máquinas, para poder llevar a cabo análisis más avanzados como un control de calidad predictivo que nos permita predecir cómo va a ser nuestra calidad o prescribir cómo debemos de configurar los parámetros de una línea, por ejemplo, para minimizar desperdicios o maximizar una eficiencia o maximizar una calidad de producto, o también aplicar visión artificial para la detección de defectos o estos datos para ver cuándo nos va a fallar una máquina, lo que se conoce, ¿no?, como el famoso mantenimiento predictivo, y permitirnos, digamos, de alguna manera planificar mejor los mantenimientos y dentro de nuestras actividades de producción, porque no es lo mismo que sepamos cuándo va a fallar una máquina aproximadamente, lo que nos permite planificar una parada, que de repente una máquina falle estrepitosamente, provoque una parada en producción imprevista, con también las pérdidas que eso conlleva.
y fundamentalmente también la eficiencia energética, sobre todo en los tiempos que corren, con los costes de la electricidad y el gas disparados, pues todo lo que podamos optimizar ahí, pues siempre es bienvenido. Y a nivel de negocio, en el siguiente pilar, pues nos centramos un poco en planificar y optimizar la producción y ya tratar más con otros departamentos que no sean los relacionados con industria en planta, digamos, ¿no? Como puede ser ayudar a un departamento de comercial a predecir la demanda, que al final también implica, ¿no? Cambios sobre la producción o a predecir cómo se van a comportar nuestros proveedores, nuestras materias primas, que eso ayuda mucho a un departamento de compras, predecir cómo van a ser nuestras ventas, o automatizar procesos de gestión como pueden ser la recepción de pedidos, la recepción de facturas, que en muchas empresas se siguen haciendo de manera manual, procesando los documentos que nos envían nuestros clientes o nuestros proveedores en cada caso. Y el último pilar fundamental también de gestión del personal, de las empresas, de tener constancia de las competencias de cada persona y aplicar también las nuevas tecnologías 4.0 a la prevención de riesgos laborales, ¿no? Para el bienestar de todo el personal de la empresa. Vale, poniendo, bueno, algún caso de uso concreto, lo que estamos viendo en esta transparencia hace referencia a la captura y análisis de datos de proceso. Esto podéis ver a la derecha, es un ejemplo de implementación de una plataforma que hemos realizado en varios proyectos que facilita monitorizar datos de maquinaria de diversos tipos, que pueden ser robots industriales, una fresadora, una prensa, ¿no? De distintos tipos, capturar esos datos a partir de directamente de la maquinaria o de protocolos de red industrial o estándares como PCUA en una plataforma común, y una vez que todos esos datos se recopilan en esa plataforma común, facilita, por un lado, la monitorización y la creación de métricas de productividad, por ejemplo, o de cuándo ver fácilmente cuándo ha habido paradas, y al final son métricas que ayudan a la mejora continua, ¿no? Si tenemos toda esta información, pues podemos darle una vuelta a acciones de mejora para mejorar la productividad o reducir problemas en la fabricación. Y al final, fundamental que el recopilar todos esos datos es lo que habilita posteriormente, una vez los tenemos recopilados en una plataforma común, a realizar analíticas avanzadas como la que os comentaba antes, un mantenimiento predictivo, una predicción de calidad, prescripción de parámetros de proceso, optimización de los procesos, etc. Vale, en cuanto a eficiencia energética, bueno, ya os comentaba un poco antes, aquí, bueno, proyectos que hemos abordado también con un centro tecnológico colaborador nuestro de aquí de la Comunidad Gallega, Energy Lab, que tienen la experiencia fundamentalmente en la parte de energía, donde nosotros lo tenemos en la parte de digitalización, pero bueno, estamos hablando un poco pues de ver cómo optimizar los consumos de energía, pues igual una vez monitorizamos nuestros consumos de energía en planta, no siempre es necesario tener todas las máquinas a un 100% de trabajo. Por ejemplo, si hablamos de compresores de frío, este tipo de maquinarias que se pueden optimizar, que dependiendo de la hora del día, del momento del año, bueno, de la temperatura exterior, hay muchos casos que están funcionando al 100% y no es necesario, ¿no? Se puede realizar este tipo de optimizaciones sobre los sistemas energéticos o sobre el uso de insumos como pueden ser el agua o la energía eléctrica, ya comentábamos, el agua, o se nos ha dado el caso también del hidrógeno en un proceso, ¿no? De reducir el uso de hidrógeno para un proceso que, bueno, repercutió bastante en los costes de la empresa. Por ejemplo, y bueno, en fin, todo lo que gira alrededor de eficiencia de la energética y favorecer la sostenibilidad de los procesos.
Aquí, bueno, podemos ver un poco lo que os comentaba antes de automatizar los procesos de gestión, de tender al papel cero, ¿no? De que muchas pymes de nuestro país, pues actualmente seguimos recibiendo muchísimo papel de facturas de nuestros clientes, nuestros proveedores nos mandan también pedidos en papel o albaranes, o nos los mandan en PDF por correo, cada uno tiene su formato específico. Entonces, la aplicación de la inteligencia artificial y lo que se conoce también como el procesamiento del lenguaje natural, PLN, pues ayuda a que todos estos procesos que muchas veces realizamos manualmente, perdón, pues por ejemplo, para contabilizar una factura y comprobar que los importes parciales y el final son correctos, pues tenemos una persona que tiene que hacer esa actividad con muchísimas facturas en su día a día y que podría estar haciendo otras actividades de mayor valor. Al final, nosotros pues hemos trabajado en varios proyectos también en ayudar a automatizar todas estas tareas, ¿no? Que al final, pues lo que es un trabajo que decimos penoso, de pasarte el día contabilizando facturas en vez de dedicarlo a otras cosas, pues bueno, que lo haga un poco la máquina por ti y puedas pensar en cosas que aporten mayor valor a la compañía y que también te permite atacar muchas veces un mayor volumen de clientes o de proveedores por optimización de tiempos y del tiempo que tardas en procesar un pedido, por ejemplo. En una de las, bueno, del área dentro de Gradian, mi área de sistemas inteligentes está un poco orientada al tratamiento de datos, digamos, numéricos y a nivel textual, pero tenemos también un área que no es la mía, como decía, que está orientada a la aplicación de las técnicas de visión artificial, de inteligencia artificial, por visión por computador, es decir, a partir de imágenes o vídeos, pues aplicar inteligencia artificial para diversos casos de usos. Y en industria, pues algunos de los que hemos hecho, por ejemplo, es la detección de defectos, de defectos de fabricación a través de una cámara que se sitúa en la línea, pues por ejemplo, detectar producto mal formado para facilitar después su expulsión de la línea, ¿no? Y que no llegue al cliente. O también la lectura de códigos, bueno, como podéis ver ahí en esa imagen que sale ahí a la derecha, detección de códigos, lectura de códigos automatizada en productos que estén en la línea, que también facilita la automatización de procesos de gestión o puede facilitar el seguimiento de los procesos industriales, de los productos. Y bueno, también todo lo que está relacionado, que puede estar más relacionado con prevención de, bueno, pues detectar accesos anómalos o problemas que puedan surgir con el análisis de vídeo en una planta, ¿no? De acceso a zonas no autorizadas o una persona que pasa demasiado tiempo en algún sitio, este tipo de problemas. Y para acabar, no por último, menos importante, todo lo relacionado con la ciberseguridad, que también tenemos un área dentro de Gradian específicamente dedicada a la seguridad y a la privacidad de los datos. Y bueno, un poco en lo que trabajamos dentro de esta área es en la aplicación de tecnologías innovadoras para esos tres puntos que os pongo ahí dentro de industria, ¿vale? De la identificación, detección de amenazas y protección en el ámbito OT más operacional, también en el IT, ¿vale? Esta está un poco más orientada a esta transparencia al ámbito OT, pero también en el IT. Fundamentalmente al desarrollo de herramientas que permitan, como dice ahí, detectar amenazas, por ejemplo, accesos no autorizados a una red, un dispositivo en planta que puede ser un PLC o cualquier otro dispositivo que esté haciendo un comportamiento anómalo, ser capaces de detectarlo
antes, incluso bloquearlo en la red antes de que pues haga lo que no debe de hacer. O por ejemplo, la detección de un dispositivo que no es habitual o que no está previsto en el tráfico, en la red de una planta o de una empresa, ¿no? Pues el típico problema que aparece alguien que conecta un dispositivo, un ordenador o un dispositivo móvil que no está autorizado en la empresa, ¿no? Y que a partir de ahí pues, puede provocar problemas. Todo ese tipo de soluciones. Y nada, con esto finalizo un poco la parte de recomendaciones y algunos ejemplos de casos de uso. Y pasamos al turno de posibles preguntas, ¿no, Donia? Sí, eso es. Pues muchas gracias, Daniel. La verdad que muy interesante. Yo me quedaría con dos temáticas que has comentado. Dice, se puede digitalizar todo, la que no solo la parte de proceso que hablamos todos los días, pues de digitalización de la parte de la producción, pero también pues solo de marketing, de compras, de recursos humanos, de personas, de negocio. Entonces, toda esta parte que quizás se olvida un poco en la parte de digitalización, por lo tanto, se puede Exacto. digitalizar todo, pero no todo tiene que digitalizarse, que es lo que ha comentado tú del Lean 4.0. Vamos a ver realmente lo que son necesarios digitalizar y lo que es una deficiencia, pues quitarlo del sistema. Activa Lean 4.0, quizá lo podemos pedir a la EOI que cambie el nombre el año que viene. Y después el hincapié que has hecho mucho en la parte de ciberseguridad, que es la verdad que es un tema que se comenta mucho incluso en la prensa y creo que es importante. Tenemos un par de preguntas que ya me he apuntado aquí, pero bueno, si hay más, pues mis compañeros que me digan. Una de las preguntas es de Ana, que dice, me he presentado una actividad industrial en 2022. ¿Puedo presentarme otra vez? Pues no. Este programa es solo las primeras pueden puede presentar solo una vez, así que ya no puede presentar, pero bueno, ya tiene su plan de transformación y con esto pues podría ir a ver diferentes tipos de financiación como activa financiación que os comenté anteriormente. Y otra pregunta que me preguntan es de la ayuda que comentaba de 7.400 euros si está sujeto a minimis. Efectivamente, estaba puesto en la slide y yo creo que no lo comenté con suficiente ímpetu, pero que estos 7.400 euros, efectivamente para la empresa será cero coste, pero tiene un valor. Y estos 7.400 van a contar como minimis, porque si ya está superando los minimis, que recuerdo son 200.000 euros de subvención en 3 años fiscales, pues no puedes tener más ayudas, en este caso hasta el año que viene. Y yo no tengo más preguntas, no sé si alguien tiene más preguntas. Creo que no. Así que dar las gracias a los asistentes, darte las gracias, Daniel. Creo que ha sido muy, muy interesante lo que has comentado en cuanto al proceso que vamos a abordar juntos dentro de Actívate. Y bueno, pues a vuestra disposición, puedes contactar con Aiming, con Gradian y nos ponemos en marcha. Muchas gracias. Gracias.